Nuestro encuentro, Eucaristía número 28, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ayer celebramos a un santo tremendo. Cuando uno lee la biografía de ese gran santo se queda, dice, ¿y cuándo vamos a alcanzar un santo como esos aquí? ¿Cuándo nosotros vamos a ser un santo como San Bernardo de Claraval? San Bernardo, a la entrada de su celda, tenía una imagen de María. Y siempre que pasaba por ahí, es uno de los santos más marianos de todos los tiempos. Es el último padre de la Iglesia, pero es uno de los más influyentes. El más influyente en la Edad Media. Aconsejó reyes, aconsejó papas, fundó más de 300 comunidades. Y comunidades 10, tipo Jesús. Tipo primeros 12 apóstoles. Hoy le estamos pidiendo también nosotros, Señor, danos 12 apóstoles, pero parecidos a los primeros. San Bernardo, cada vez que pasaba delante de la imagen de María, le decía, María, Bernardo te saluda. Y entraba a su celda. Y un día se le olvidó a Bernardo. Y oyó una vocecita de la imagen que le dijo, Bernardo, María te saluda. Pongámonos de pie. Cada uno diciendo su nombre le va a decir, yo, Aida, te saluda María. A ver, cada uno, yo, Elmer, María, te saluda. Bendita sea. Yo, Ricardo, María Santísima, te saludo. Y por acción de gracia, ya que recibes nuestra consagración, te bendecimos dándote un fuerte aplauso, María Santísima. Siéntense, por favor. Celebramos a un gran papa este día. Se le llama el Papa de la Santa Eucaristía. El Papa Pío X. Y el Papa, cuando precisamente estaban tratando de hacer que la Eucaristía se tomara una vez al año o que no se tomara, porque según una corriente herética, los jansenistas decían que no estamos capacitados para tomar el cuerpo y la sangre de Jesús, y que los que ya van al cielo ya están destinados. El Papa dice, no, que se tome siempre desde la edad que ya sea consciente de que está tomando el cuerpo y la sangre de Jesús, a partir de esa edad que se tome. Y comenzaron los grandes santos eucarísticos, Domingo Sabio, haciendo la primera comunión a los 7 años, y otros grandes santos. Ahora nos toca a nosotros precisamente profundizar un poco en estos detalles. Vamos a compartir Eucaristía número 28, el Espíritu Santo y la Eucaristía. Uno de los problemas que tenemos que profundizar, hablábamos la semana anterior, la transustanciación y la sustancia. ¿Qué era la sustancia? ¿Y qué era ese cambio de la sustancia del Señor en el cuerpo? Esa materia, pan y vino, convertido en el cuerpo y la sangre de Jesús, la transustanciación. Ahora nos toca profundizar quién produce ese milagro de la transustanciación, el Espíritu Santo. Pero lo que vamos a ver es un recorrido bastante rápido, cómo esa presencia del Espíritu Santo ha sido tan difícil, sobre todo en la Iglesia occidental. ¿Por qué la Iglesia occidental le ha costado aceptar, entender que es el Espíritu Santo el que produce ese milagro? El celebrante lo acaba de decir, Padre, envía tu Espíritu para que este pan y este vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesús. A lo largo de los siglos, durante mucho tiempo, se pensó inclusive que el celebrante tenía poder para hacer eso. Ningún celebrante lo puede hacer. A lo largo de los siglos, acuérdense, vamos a estudiar, la Iglesia se partió en dos grandes partes. La Iglesia ortodoxa oriental y la Iglesia occidental católica. Y cada uno le dio énfasis o no a la epíclesis. Epíclesis es epi sobre,
la venida del Espíritu, la oración que se hace para invocar al Espíritu Santo que venga sobre ese pan y sobre ese vino y se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesús. Lo mismo que pasó en la encarnación, que viene, desciende el Espíritu Santo y aparece Jesucristo el Señor. Ahora también el Espíritu Santo viene en cada momento de la Santa Eucaristía y se produce una vez más el cambio de esa materia en el cuerpo y la sangre de Jesús. Lo que vamos a ver es, a la Iglesia occidental le ha costado muchísimo aceptar esto. La Iglesia ortodoxa oriental enfiló muchísimo, profundizó muchísimo en esta área. Y algo tenemos que aprender de esa línea. Pero en algún momento también hubo una profundización en que solamente el Espíritu Santo podía producir el milagro. ¿Y el resto de la misa qué? ¿Y la asamblea qué? Poco a poco se ha llegado a entender cómo realmente se produce ese milagro. Estamos en uno de los temas más preciosos. No tienen idea con qué cariño he tratado de preparar este tema. Bueno, le agradezco a Dios que me dé la oportunidad de compartirlo, porque es el momento más hermoso. Sí, como dice el Concilio Vaticano II que tenemos aquí, la Eucaristía es la fuente de toda nuestra fe y el culmen de nuestra fe. Si la misa, la liturgia es la fuente, el centro de la liturgia es la Eucaristía, pero apoyado en la Santa Palabra, las dos grandes mesas del momento litúrgico. Entremos un poquito. Está dividido en tres ideas. La primera, el Espíritu Santo en la persona y en la vida de Jesús. La segunda idea, espíritu de comunidad. Y la tercera, la epíclesis eucarística, porque ya vamos a ver que hay epíclesis también bautismal. Cuando se hace el bautismo se invoca al Espíritu Santo sobre el agua del bautismo, pero esencialmente la epíclesis es sobre la Santa Eucaristía. Epíclesis, oración de invocación al Padre para que envíe el Espíritu Santo y esa materia, esos dones se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesús. Dice el texto que estamos compartiendo, la teología occidental no prestó la atención debida a la obra del Espíritu Santo por diferentes razones. Se nos fue el Espíritu Santo, inclusive hasta el día de ahora en muchas denominaciones. No prestó la debida atención, pero si es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Iglesia ha atravesado por diferentes momentos. A veces le damos énfasis solamente a Jesús y el Espíritu Santo. A veces le damos énfasis al Espíritu Santo y Jesús. Y casi siempre nos olvidamos del Padre. Es la Trinidad. El cisma entre Oriente y Occidente, estoy leyendo la paginita que compartimos, se inició en el siglo IX y se consume en el siglo XI. Hay un señor, un cardenal de Silva, conocemos el nombre, con un espíritu no muy cercano al de Jesús, cardenal, delegado papal, se fue a Constantinopla y exigió que los de Oriente se pusieran en línea con la Iglesia de Roma. Aquellos dijeron no, entonces ya llevaba escrita una excomunión y la puso en la Iglesia de Santa Sofía y se partió en dos pedazos la Iglesia cristiana, 1054. El patriarca de aquel momento, Miguel Cerulario, desconoció a León IX y se partió la Iglesia. Una de las razones por las cuales se dio ese cisma, una de las razones, una cosa sencilla, era porque ellos tienen la Eucaristía con levadura y nosotros sin levadura. Partir la Iglesia por una cosa de esas era más que todo la actitud de este cardenal, que además de eso más adelante va a sacar a los laicos de la Iglesia, eso es otro lío, o les restó importancia, les quitó autoridad a los laicos y tenemos ese problema hasta el día de ahora. Ahí se inició el cisma y a partir de ese momento la Iglesia oriental hizo énfasis en el Espíritu Santo y nosotros, precisamente para llevar la contraria o por las razones que sean,
empobrecimos la acción del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las consecuencias? 3. Se empobreció la cristología. Vamos a ver, los textos nos hablan, el Espíritu Santo está en toda la vida del Cristo vivo, del Cristo histórico, ahí está el Espíritu Santo. También se empobreció la eclesiología, la vida de la iglesia, porque el que va a continuar la obra, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, es el Espíritu Santo. Y tenemos graves problemas hasta el día de ahora. En el Concilio Vaticano II no se quería poner al Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué estábamos haciendo? Y es el Espíritu Santo el que promovió el Concilio Vaticano II. Pero también se empobreció la teología eucarística, sobre todo con la iglesia, la Reforma Protestante. Ellos decían que no hay necesidad de eso, que basta la palabra de Jesús para que se convierta esos dones en el cuerpo y la sangre de Jesús. Calvino. Esto para entender un poquito. Pero daba la impresión de que Calvino estaba hablando a nombre de la iglesia occidental. Entonces aquellos se fueron al otro lado, la iglesia oriental. Pues no es la palabra, solo la epíclesis, solo el Espíritu Santo. Se volvieron antagónicos, cada vez se abrieron más en su forma de pensar. Estudiamos un poquito la cristología. Veamos Lucas 4:1. Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor. Tenemos texto, estamos estudiando la cristología, repasando algunas ideas. Jesús lleno de Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en una vida de desierto. Voy a explicar bien claro esto. Si en verdad el Espíritu Santo está llevando nuestra vida, no nos puede llevar al placer, nos lleva a la vida de desierto, porque Él nunca te va a llevar al placer, nunca. Y Jesús, desde el principio, es conducido y se deja conducir por el Espíritu. Sería interesante para nosotros, ¿quién de los que estamos aquí toma todas sus decisiones con la autorización del Espíritu Santo? Levante la mano. Manuel, ¿estás sentado? Los del fondo, los que están allá en la puerta. ¿Quién hace todo solamente que el Espíritu Santo le autorice? Entonces la Eucaristía no funciona. No nos engañemos, usted puede hablar millares de palabras del Espíritu Santo, no se trata de eso. Puede recibir millones de hostias, Eucaristía, no se trata de eso. Déjese conducir por el Espíritu Santo en el desierto. Usted y yo tenemos que llevar una vida de desierto. En el desierto no hay pizza, no hay zapatos, no hay cama, no hay comodidades. Entrémosle con ganas a esto. Él es el modelo, Jesús, y quien lo lleva es el Espíritu Santo. ¿Dónde? En desierto. No hay bancas bonitas como las que tenemos aquí, no hay equipo de sonido, no hay nada. Si no logramos, si no intentamos entrar, no vale nada. Hemos perdido nuestro tiempo. Que usted vaya 1.000.000 de veces en adoración al Santísimo Sacramento no sirve para mayor cosa si usted no está viviendo en desierto. Usted puede ir a todas las vigilias, a todas las caravanas, celebrar todos los aniversarios. Usted puede ir a todos los funerales, usted puede ir a todos los novenarios que quiera. Si no vive Espíritu Santo es muy pobre. Si no vive desierto es muy pobre. No se trata de que le hagan una sanación, una liberación. Viva desierto, viva desierto. Porque puede hacer que lo sanen y se vaya para abajo. El truco no es que te sanen, el truco no es que te liberen, el truco no es que tengas cara bonita, cuerpo bonito, marido del año, mujer del año, carro del año. El truco es que vivas en desierto. En el desierto no hay mujer del año, ni marido del año, ni carro del año. Solo estoy entrando nada más en la cristología. Esto es un poquito del principio. Desde el inicio, le pongo ahí en la página, hasta el final. Porque el que resucita a Jesús es el Espíritu Santo. Lo vamos a ver con detalle. Pongo aquí una nota: la tradición oriental insiste
en la estrecha vinculación entre la Eucaristía, la presencia del Espíritu y la anticipación del reino de Dios. De forma que la comunión con el Espíritu nos hace espirituales, nos integra en el paraíso, nos introduce en el reino de los cielos y en la adoración de hijos al Padre. Nos da la confianza para llamar a Dios Padre y participar en la gracia de Cristo, ser llamados hijos de Dios y tener parte en la gloria eterna. Lo escribe San Basilio Magno, que es un doctor de la Iglesia, hablaba griego, de la línea de la Iglesia oriental. Veamos otra cita, Juan 3:34. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. Palabra del Señor. Gloria en hora. Detengámonos aquí un poquito. Cuando hablamos de cristología, vean su paginita, hablamos de la personalidad de Jesús y de la obra de Jesús. ¿Quién está moldeando la personalidad de Jesús y la obra de Jesús? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no lo va a llevar por la vida del placer. Hebreos 5:8 va a decir, por los padecimientos aprendió la obediencia. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios le dio el nombre que está sobre todo nombre. ¿Cómo llegó a ese nivel? Obedeciendo. ¿Y cómo obedeció? Padeciendo. ¿Y quién le ayudó? ¿Quién lo llevó? El Espíritu Santo. Tenemos que revisar toda nuestra cristología. ¿Qué estamos haciendo aquí en el planeta? ¿Por qué nosotros no hemos logrado detener la caída de este país y del mundo? Dice Juan 3:34, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. Tú y yo deberíamos estar hablando exacta y solamente palabras de Dios, porque el Padre no da el Espíritu Santo por pedacitos. Somos nosotros los que le ponemos límite. Jesús se deja conducir y el Espíritu Santo está completo en él. Nosotros no, tenemos un pedacito nada más de Espíritu Santo. Por ahí todo adormecido, contristado, diría San Pablo. Ahora, toda esa gracia tremenda, ¿a qué nos lleva? Hay una cita que no aparece ahí, pero está en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 4, volvemos al 4 de San Lucas, es 4:14. Leo 4:14. Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la región. Él lo lleva, Él te dice cuándo, no tienes tú que tomar decisiones. Es el Espíritu Santo el que te lleva y el que dice cuándo hay que regresar. Pero algo más, en el versículo 18, Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor. Pregunto, ¿sobre cuántos de los que estamos aquí en verdad está el Espíritu Santo? Porque si está el Espíritu Santo, tú tienes que evangelizar todos los días en este esquema. Proclamar la buena nueva, anunciar a los pobres, proclamar la liberación a los cautivos. Levante la mano el que lo hace todos los días. Estamos hablando de cómo el Espíritu lo lleva a Jesús a proclamar. No es para que digan, miren cuántos carismas tengo, miren yo soy dirigente, soy brazo derecho. No venimos a esas cosas, venimos a gastarnos. Me ha ungido para anunciar la buena, tengo que ser buena nueva yo tengo que ser buena nueva. Más que hablar es mi testimonio de vida. Revisémonos nosotros. Pregúntele o dígale al que está a la par,
¿por qué no se te nota el Espíritu Santo? Dígale el que está a la par. Qué lindo, tenemos un mensaje, el número 24, de Santa Escolástica, la hermana de San Benito. El primer jueves de Cuaresma del año 547, Santa Escolástica le pidió a su hermano San Benito Abad que se quedara toda la noche platicando de Dios. San Benito se molestó. ¿Y por qué se molestó? Porque le dijo: las reglas que yo mismo he puesto no me permiten dormir fuera del convento. Escolástica oró, vino un gran aguacero que le impidió a San Benito salir. Escolástica le dijo, porque San Benito le dice, cuando ve el aguacero, hermana, ¿qué has hecho, hermana? San Benito entendió. ¿Qué has hecho, hermana? Yo te lo pedí a vos, no me quisiste hacer caso, se lo pedí al Señor, pero si quieres andate bajo el aguacero, le dijo. Qué lindo, ahí sí había Espíritu Santo, había poder en la oración. Escolástica le dijo, te lo pedí, no quisiste, se lo pedí a Dios y Él sí aceptó, pero si quieres irte al monasterio, vete si puedes. Era cuesta arriba, estaba lloviendo a cántaros, imposible. ¿Y para qué quería Escolástica que se quedara su hermano? Era su última noche en la tierra. Cuando San Benito sube, y San Benito es San Benito, es el patrón de Europa, cuando San Benito sube y empieza a hacer su oración ahí arriba, ve el alma de su hermana Escolástica volando como una paloma al cielo, acaba de morir. Y San Benito dijo, ¿por qué no logré discernir? ¿Por qué no pedí Espíritu Santo para entender lo que mi hermana quería? Habían pasado toda la noche hablando de vidas de santos. ¿Quién se lo inspiró? El Espíritu Santo. Hasta los santos como San Benito se pueden equivocar también. Tenemos que aprender a discernir. Si se hubiera clamado en una oración, Espíritu Santo, ¿me quedo o no me quedo? Seguro que el Espíritu le hubiera dicho que sí. Pero tomamos decisiones, supuestamente era buena, sí, pero no es lo que tú opines, es lo que opine el Espíritu Santo. Veamos Hebreos 9:14. Pero Cristo hizo mucho mejor cuando, movido por el Espíritu Eterno, se ofreció a Dios como víctima sin mancha. Su sangre purifica nuestra conciencia de las obras muertas, para que en adelante sirvamos al Dios vivo. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Está hablando del poder sanador de los sacrificios del Antiguo Testamento. Cuanto más, dice el autor, la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. ¿Quién lo llevó a ofrecerse? El Espíritu Santo. Pero mire cómo, en santidad, sin mancha. Si todos nosotros en este bendito momento le dijéramos, Señor Jesús, todos los que estamos aquí, incluyendo Fatimita, María Bertila Boscardín, bueno, María Bertila no llega todavía a Boscardín, pero ya va a llegar, Elmer de la Cruz, etcétera, cada uno, Señor, te queremos entregar en esta mañana, hoy, a las 10:35, te queremos entregar nuestra vida para que este país se salve. ¿Qué diría el Señor? Gracias, buena intención tienen, pero todavía tienen muchas manchas. Purifíquense de esa mancha y después platicamos. Mire, por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. Y urge que lo hagamos, hermanos, por favor. Lo digo para mí, lo digo para ustedes. No se trata de calentar las bancas de una parroquia. Arranquemos toda la mancha, la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia, la pereza, todas las manchas. Urge que nos ofrezcamos a Dios, pero con el montón de manchas, si parecemos dálmatas, todos parchados, mire, un montón de parches negros que tenemos ahí. Pregúntele al que está a la par, ¿y tú pareces dálmata? Pregúntele. Veamos Mateo 12:28. Pero si el Espíritu de Dios es el que me permite echar a los demonios, entiendan que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Palabra del Señor. Gloria y honor. Qué lindo Jesús. No dice, no, si yo soy el mero mero, si aquí. No, mire qué lindo. Pero si por el Espíritu de Dios
expulso yo los demonios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. ¿Cuántas personas hay? El hermano solo de demonios habla. No, yo no, la Biblia habla de eso. Y no solo hablamos de él, lo sacamos en el nombre de Jesús. ¿Con quién? Con la fuerza y la gracia del Espíritu Eterno. Todos nosotros, todo el ministerio tiene que entrar en esta dinámica. ¿Por qué? Porque es la señal de que ha llegado el reino de los cielos. Es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. La gran señal cuando salimos, qué lindo los hermanos se reportan, no todos, serán unas 3 o 4 comunidades que van a hacer obra de misericordia, qué lindo, que Dios los bendiga. Y todos tenemos que ser capaces, que no dejaron entrar al de sanación, pero puede entrar otro y también puede en el nombre de Jesús hacerlo. Expulsar demonios. Todos tenemos que estar preparados, cada uno tiene que ser evangelizador, sanador, liberador y mártir, capaz de darle la vida. Todos, cada uno, sin excepción. Nos estamos preparando para esto. Y si no, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Pues el problema es que no queremos dejar de vivir en el placer. Queremos seguir viviendo en la pachanga. No funciona. Qué lindas las hermanitas, que Dios las bendiga. Me pidieron permiso para ir a un entierro. Yo por mí que se vayan todos. El Señor dijo que no. Y qué lindas las hermanas. Ahí están sentaditas, mire. Qué linda, no sé si un poquito molestita, pero ahí están sentaditas, qué linda, mire, también preciosas ahí obedeciendo. Mire, aprendamos a dejarnos guiar por el Espíritu, de verdad, en serio. No hay otra manera. Jesús se sacó 10 en obediencia al Padre a través del Espíritu. Como que nunca nos hubieran hablado del Espíritu Santo. Pero sigamos. Primera de Pedro 3:18. Pues también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, muerto en la carne, vivificado en el Espíritu. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Vivificado, resucitado. ¿Por quién? Por el Espíritu. Él está en la encarnación, está en todo el Cristo histórico. Estaba también en la pasión dándole fuerza, está en la resurrección y continúa en la iglesia presente, obrando la transustanciación del pan y el vino. Esto nos lleva a una cosa interesantísima. Algunas denominaciones protestantes, que Dios las bendiga, dicen que en la era solo del Espíritu Santo, y Jesús no, Él ya se fue a dormir. No han entendido nada. Tenemos que ser bien cuidadosos porque con facilidad nos engañan. Les he contado aquella anécdota cuando un hermano protestante con el cual nos llevábamos bastante bien y con muchos carismas él, me decía: Ricardo, con el único que llevaría un ministerio en El Salvador es contigo, hagamos un ministerio. Yo le dije: ¿me permite? Voy a orar. Señor Jesús, ¿me das permiso? Y él contestó: ¿y me vas a dejar a mí? Porque él no cree en Jesús, solo en el Espíritu Santo. Peligroso. Peligroso creer que cualquier denominación, cualquier iglesia, cualquier Biblia es la misma. No, momento, ¿cómo lo interpretan? No nos dejemos engañar. Ni aún dentro de la misma iglesia católica hay diferencias. Si en el Concilio Vaticano II los obispos se agarraron unos con otros, eso es historia, porque unos sí creían en el Espíritu Santo y otros no. Y yo he preguntado en clases de teología, no voy a decir con quién para no dañar a nadie, en clases de teología que yo recibí, preguntaba: profesores, si ustedes creen en los carismas, en la presencia del Espíritu Santo. No. Si lo puedo probar en un laboratorio, tal vez creería. Hay gente enseñando teología y no cree en el Espíritu Santo. Estamos hablando de cosas reales. Por eso tenemos una iglesia que no avanza. Qué lindos, algunos sacerdotes, algunos obispos sí están entrando en eso, pero otros todavía no les gusta oír hablar de carisma, del Espíritu Santo no. ¿Y entonces qué hacemos en la misa entonces? Pero sigamos. Juan 15:26. Cuando venga el Paráclito, que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Testigo de la persona y de la
obra de Jesús, porque Él está detrás de todo eso. No solamente lleva a Jesús, sino que también testimonia, da a conocer la obra y la persona de Jesús. Si lo hace con Jesús, ¿no lo va a hacer también con nosotros? Él nos tiene que empujar y nos tiene que manifestar, nos tiene que llevar a reproducir la imagen de Jesús. En primer lugar, ¿dónde? En la palabra. En segundo lugar, ¿dónde? En la Eucaristía. Terminamos de una manera breve lo que es la cristología, la obra de Jesús. Podríamos resumirlo en dos palabras: personalidad de Jesús, obediencia al Padre. Obra de Jesús, entrega de Jesús al Padre en favor de nosotros los hombres. Dos palabras. La obediencia es la personalidad de Jesús, donde estamos tan lejos usted y yo. Hacemos de todo, sí, pero no obedecemos. Seguimos haciendo lo que nosotros queremos, no funciona, es muy pobre. Y la obra de Jesús, entregarse. Si no aprendiste a obedecer, nunca te vas a entregar como Jesús quiere. Y la clave está la palabra y la Eucaristía. Pasemos ahora al segundo segmento, espíritu de comunidad. Es la venida del Espíritu sobre la comunidad reunida y sobre los dones que grita el deseo de la segunda venida. Si leemos Apocalipsis 22, 17 y también la carta a los Corintios capítulo 16, aparece una palabra Maranatá o Marán-ata, allá al final del libro del Apocalipsis. Ven, Señor Jesús, o el Señor viene. ¿Quién produce eso? Dice el texto, el Espíritu Santo y la novia gritan, ven, Maranatá, ven Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo junto con la iglesia que prepara la venida, y el Espíritu Santo está actuando en toda la iglesia y sobre todo en el momento de la palabra y de la Eucaristía. Esto nos indica una cosa preciosa: el Espíritu Santo nos prepara para el encuentro final con Jesucristo el Señor. Grita, ven, Maranatá, ven, te estamos esperando. Si tienes la llenura del Espíritu Santo, seguro que estás bien preparado para encontrarte con Jesús. Si no, nos falta mucho todavía. Dice ahí la paginita, no basta participar en la carne y la sangre de Jesús, sino en la comunión con su Espíritu, con el Espíritu de Jesús. Es bien peligroso cuando no tenemos buena formación quedarnos nada más en los elementos, en los dones. ¿Y el Espíritu de Jesús qué? Cuando nosotros vemos una persona y decimos, mira, aquel tiene un buen espíritu, o aquel tiene un mal espíritu, este es de buen carácter, es que su espíritu es así, bien amigable, o el espíritu es huraño. Estamos hablando del interior de la persona, de lo íntimo de la persona. Entonces es peligroso venir a la cola de la Eucaristía y quedarnos solamente con el elemento pan-vino. Tienes que profundizar en el Espíritu de Jesús. Tienes que llegar a unirte al Espíritu de Jesús. Si no eres consciente de esto, pues te vas a quedar en un pan y un vino que no llegó, que se quedó en la superficie, que no llegó a las profundidades donde solamente el Espíritu llega. Una persona que toma el pan y el vino y llega hasta el Espíritu de Jesús, dice el texto, él puede llegar hasta las profundidades del alma. Deberíamos ser profundos en conocer a todos, en ayudar a todos, saber lo que cada uno está pensando, saber las necesidades de cada quien. Porque ahora tenemos una comunidad, bueno, no es comunidad, es ministerio, no llegamos a comunidad todavía. Hay un montón de hermanos que ni tan siquiera nos enteramos que están enfermos. Lo digo por mí. Me dio pena cuando me dicen, mire, Leti tiene más de un mes de enferma. Leti, ¿qué no le han dicho? No. Inmediatamente le marqué, hermana, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Me dio pena. Me siento mal, porque el Espíritu no está totalmente en mí. No pude darme cuenta y muchas veces le digo, Señor, ¿por qué no me enteré antes?
El espíritu, hijo, no lo tienes bien desarrollado todavía, Ricardo. Estoy hablando mal de mí, no de ustedes. Estoy hablando mal de mí. No logro enterarme de todo lo que pasa en el ministerio. Hay un montón de cosas que no las logro saber. Todavía me falta desarrollo en el Espíritu Santo. Usted no sabe lo que anda haciendo su marido, su mujer, sus hijos, porque no tiene Espíritu Santo desarrollado. Anda adivinando, cortando varas, anda para arriba y para abajo. Primera de Corintios 12, 16. Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿dejaría de ser parte del cuerpo por eso? Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Esta sección se llama Espíritu de Comunidad. Oiga, si en verdad el Espíritu Santo está en nosotros, usted es 100% unidad. Usted no tiene islas. Usted no solo se sienta con la niña que le cae bien y le regala dulces o le da un beso de cachetillo. Eso no, eso se llama carne, no se llama espíritu. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted se goza con todas las criaturas, se siente bien con todos, interactúa con todos. Revise a su alrededor. Hay niñas que se sientan solo con la niña que les gusta. Saludan bien contentas al niño que les gusta, a los otros los ignoran. Pero es verdad, yo me doy cuenta, y todos nos damos cuenta que eso pasa. Solo estamos interactuando con la persona que nos cae bien, a los demás los ignoramos. Pero eso pasa, no me voy a detener en eso, porque eso es el pan cotidiano entre nosotros. Tenemos islas, eso se llama carne. Mire una cosa, comunión con todos. Dios está en todas las criaturas, por lo tanto, si tienes el Espíritu Santo, Él te va a llevar a interactuar con todos. El Espíritu Santo, desde Pentecostés, Juan 12:32, dice el texto, cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí. ¿Cómo? Con el Espíritu Santo. Cuando yo sea levantado en la cruz, atraeré la cruz. Si es verdad que la vivimos bien, debería de llevarnos a la unidad, y el que lo hace es el Espíritu Santo. Pentecostés, todos se sintieron hermanos, unidos, se agregaron. 3 tareas tiene el Espíritu Santo. Universalizar la obra de Cristo. Es para todos. No puedes seleccionar, te tiene que doler cuando una persona se aleja de Jesús, porque Jesús nunca se aleja de nadie. Cuando una persona no conoce a Cristo, te tiene que doler. ¿Cuánta gente comete errores porque no fue evangelizada? Porque los hermanos no salen de su ministerio, no salen de su parroquia, no salen de casa en casa. Si tienes el Espíritu Santo, tú no te puedes volver a quedar sentado. Tienes que salir a las calles a evangelizar, a universalizar la persona, la obra de Jesucristo. Levante la mano los que van a salir todos los días a evangelizar por lo menos a una persona. Levante la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los demás, que Dios los bendiga y los perdone. Los de la puerta, que Dios los bendiga y los perdone. No nos engañemos. Por favor, hermanos, bendito Dios y benditos sean ustedes, no nos engañemos. Estamos haciendo un remedio del cristianismo, nos estamos burlando de Jesús. El Espíritu Santo no está con nosotros. Si no lo hacemos, esa hostia no funciona, esa palabra no funciona, ese uniforme no funciona. Tienes que salir, porque es la obra del Espíritu Santo. Tienes que encenderte. Miren una cosa, hablábamos de San Bernardo de Claraval, solo el hermanito nada más está, los demás a saber qué se hicieron de la San Bernardo, que cumplieron años el día de ayer y que es la comunidad madre, que Dios los bendiga. San Bernardo, cuando uno lee la historia de San Bernardo, es impresionante. Tenía unas ganas. Cuando él iba llegando por los pueblos, ¿cuál era la frase común? Escondí a tu novio, si no San Bernardo lo lleva al convento. Escondí a tu marido, si no. Se llevó sus 4 hermanos al convento. Se llevó a su tío que venía en un caballo, caballero a caballo, con todo y armadura, lo metió al convento. Joselín, su papá, se metió al convento. Su hermana, el esposo de su hermana se metió al convento y ella se metió a monja.
El hermano más chiquito, de 12 años, le dijo, no es justo lo que estás haciendo, Bernardo. Ustedes se van a ganar el cielo y a mí me dejan la tierra. Pero te hemos dejado el castillo, hermano. Hay que se quede el castillo, déjenme entrar. Y toda esa familia es beato. Bernardo no cabía en los conventos. Jalaba, por docenas jalaba. Por eso fundó más de 300 conventos, porque no cabía la gente. Uno dice, ¿y ese hombre qué pasó? Tenía un poder. Un Espíritu Santo tremendo. Tenía un Espíritu Santo tremendo. Hay grandes predicadores en la historia. San Juan Crisóstomo, uno de los más grandes. San Agustín de Hipona y San Bernardo de Claraval. La gente cambiaba con oír hablar a San Bernardo. Había un Espíritu Santo y una Virgen María. Y había una Santa Eucaristía. Pasaba horas y horas delante del Santísimo. Pasaba horas y horas delante de la imagen de María Santísima. Aquel gran hombre que fue consejero de papas, consejero de reyes. ¿Cómo levantó la iglesia en el siglo XII? Antes de San Francisco, antes de Santo Domingo, San Bernardo de Claraval. Él es el último de los padres, pero uno de los más influyentes. Todos los papas van a preguntarle a Bernardo. Y el enamorado de María. San Bernardo decía, si tú no eres más santo, es porque no amas suficiente a María. Qué tremendo era. Ya en el siglo XII decía eso San Bernardo. ¿Y nosotros dónde estamos? Y María, la esposa mística del Espíritu Santo. Entonces tenemos que revisar, universalizar la obra. De cipote como ustedes, pues en un momento se puso un poquito fiestero San Bernardo, pero él decía, voy a fiestas y no me llenan. Interactúo con jóvenes y las siento vacías. Siento que esto no es. Y decide anclarse con Jesús. Y comienza a jalar gente para los conventos. Los conventos estaban vacíos. Un día se presentó con 30 hermanos en un convento que tenía 15 años, donde no entraba nadie. Y con 30. Y de ahí forma otros conventos. Y un día regresó a su pueblo natal, el de los ojos grandes, el de la mirada alegre. Era un hombre risueño, todo el tiempo andaba contento, feliz de lo que hacía. Y se encontró con una chica que había sido una enamorada de él. Y Bernardo la ignoró. Y le dice ella, hola guapo, Bernardo, soy la misma Bernardo. Y él le dijo, sí, pero yo no soy el mismo, adiós, nos vemos, le dijo. ¡Qué bueno era! ¡Qué bueno era! Mire, universalizar la obra de Cristo. Pablo, habríamos que hablar con Pablo. 1 Corintios 12:13. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo. No pueden haber divisiones. No puede haber pandilla 13 y pandilla 18. No puede haber arena y frente. Qué pena, están mandando todavía algunos de ustedes correo en favor de algún partido político. Eso está prohibido en Cristo María. Si quiere hacer campaña política por un partido, derecha o izquierda, por favor sálgase del cristianismo. Está prohibido. No puede hacer campaña, ni en favor ni en contra. Está prohibido. Si hay algo que criticar, lo criticamos. Si hay algo que alabar, lo alabamos, pero sin hacer campaña por nadie. Por favor, no lo haga. Mire, porque eso crea división. Usted se pone a hablar en favor del frente, los de arena se le van a ir encima, o al revés. Lo que no podemos avalar son los errores de nadie. Así tenemos derecho moral a criticar a unos y a criticar a otros. Si no, nos vamos a quedar con la boca callada porque pertenecemos a un partido. Eso está totalmente prohibido. Por favor, no lo insistan. No insisten en hacer campaña en favor de nadie. Y vemos en los periódicos a alguien, un dirigente X, diciendo que él desea que el expresidente que sufra, que le duela, que sienta todo el tufo donde estuvo el otro. Pensar que es uno de los dirigentes nacionales. ¿Qué tipo de dirigente? Claro, ese pobre hombre, yo lo he visto en misa, comulga, sí, pero no ha entendido nada. Yo lo he visto tomando la Eucaristía y odioso.
y odiante. Pero ¿cuántos son así? Casi todos. Casi todos son así, los de derecha y los de izquierda. Y qué pena que usted no sepa discernir por quién tiene que votar. Esa gente se odia, desea lo peor para el otro. Sale en los periódicos, no me lo estoy inventando. Uno cuando lee eso dice, no puede ser que se están abriendo, están descosiéndose. Todo el odio que... ¿Y cómo no se va a estar cayendo este país con gente así? Con gente que dirige así y con gente que vota por ellos así. Increíble. Universalizar la obra. Tenemos que ser un solo grupo. Veamos también actualizar la obra. Segunda de Corintios 13:13. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. ¿Se fijó el detalle? La comunión es el trabajo más importante del Espíritu Santo. No puede haber un santo individual. El Espíritu Santo nos lleva a la unión. Si tienes Espíritu Santo, tienes que sentirte bien con todos. Pero veamos 1 Corintios 11:33. Interiorizar la obra de Cristo. En resumen, hermanos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así pues, hermanos míos, cuando se reúnan para la cena, la fracción eucarística, la Eucaristía, espérense unos a otros, gestos de cariño. No pasemos llevando al hermano, pasemos llevando a la fulana. No, mira, todavía no ha salido, esperémoslo. Mira, invitemos a la hermana. Espérense, sientan la necesidad de estar juntos. Abajo la Biblia de Jerusalén dice, los carismas, dones del Espíritu Santo a la comunidad cristiana manifestaban la unidad del pueblo de Dios. Espérense unos a otros. No miren de menos a nadie. Lo va a expresar mucho San Pablo. Interiorizar no solo es una obra externa. Tienes que sentir cariño desde el fondo del corazón. Porque tú le puedes decir a los hermanos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, niños? Si supieran lo mal que me cae, ¿cómo están, niños? Peligroso hacer eso, ¿verdad? Ya en el Concilio de Florencia, que es en el 1441, dice, el hombre se incorpora a Cristo y se une a sus miembros. No solamente te unes a Jesús, te tienes que unir a los demás. Si no, no has entendido nada. No has entendido nada. No se trata de venir a una iglesia bonita, se trata de unirte. Especialmente aquellos que más solos se sienten, especialmente a los nuevos cuando vienen nuevos. El Concilio Vaticano II, leemos un poquito, el Lumen Gentium, la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, dice, todos los hombres son llamados a formar parte del pueblo de Dios, por lo cual este pueblo, siendo uno y único, ha de abarcar el mundo entero y todos los tiempos para cumplir los designios de la voluntad de Dios, que creó en el principio una sola naturaleza humana. Determinó congregar a todos sus hijos que estaban dispersos. Para ello envió Dios a su Hijo, a quien constituyó heredero universal, para que fuera maestro, rey, sacerdote nuestro, cabeza del nuevo y universal pueblo de los hijos de Dios. Para ello, por fin, envió al Espíritu de su Hijo, Señor y vivificador, que es para toda la Iglesia y para todos y cada uno de los creyentes, principio de asociación y de unidad en la doctrina de los apóstoles y en la unión, en la fracción del pan y en la oración.
palabra de Dios en la iglesia. Mire qué precioso, cómo visualiza, cómo identifica al Espíritu de su Hijo. Es para toda la iglesia, es Señor y vivificador, resucita para todos, para cada uno de los creyentes. Principio de asociación. Cuando usted se va a reunir en grupo y quiere estar bien en grupo, pida Espíritu Santo en el nombre de Jesús. De unidad en la doctrina de los apóstoles. Si usted está en la línea del Espíritu Santo, no va a andar entendiendo mal la doctrina de los apóstoles. En la unión, en la fracción del pan, en la oración, va a permanecer unido. Estas son citas bíblicas, libro de los Hechos, capítulo 2. Unidos todos. Cuando se fundó el ministerio Cristo María, que tiene que llegar a ser congregación y todavía no se le nota, el Señor dice en el CD de fundación: quiero que lo hagan todos juntos, que vayan a misa juntos, estoy repitiendo de memoria, que coman juntos, que tengan momentos de recreo juntos. No lo hemos logrado, no lo hemos logrado, por eso no avanzamos. Mejor leo un poquito más adelante: decreto sobre el ministerio y vida de los presbíteros, otro documento del Concilio Vaticano II. Dice, en el número 5b, y en la Santísima Eucaristía se contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, a saber, Cristo mismo, nuestra Pascua y pan vivo por su carne, que da la vida a los hombres, vivificada y vivificante por el Espíritu Santo. Aquí está diciendo el concilio bien claro, vivificante por el Espíritu Santo. Por eso la Eucaristía aparece como la fuente y la culminación de la predicación evangélica. Precioso el concilio. Qué lástima que a veces no lo leemos, y si lo escuchamos pues no le ponemos mayor interés. Es Él el que está ahí, el Espíritu Santo. Veamos Romanos 8:9. Romanos 8:9. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Palabra de Dios. Tremendo, Pablo, ¿verdad? Ustedes ya no viven según la carne, sino según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Usted puede venir a 1.000.000 de santos rosarios, a 1.000.000 de Eucaristías, a 1.000.000 de asambleas, a 1.000.000 de obras de misericordia, pero si no se deja conducir por el Espíritu, no le pertenece a Cristo. Peligroso. Estamos hablando de profundidades que es necesario tener claras en la mente, en el corazón. Todo se lo consultamos al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para estar junto a Jesucristo el Señor. Estamos hablando de la unidad, y el Espíritu Santo siempre te va a llevar a la unidad. Y sigue diciendo: mas si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo haya muerto a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a sus cuerpos mortales por el Espíritu que habita en ustedes. Qué lindo, ¿verdad? Qué precioso, Pablo. Está seguro, está centrado en que el Espíritu es necesario, totalmente necesario, para tener vida. No importa si hemos pecado, el Espíritu nos puede levantar si lo dejamos. El problema no es que no pequemos, el problema es que nos agarremos de Cristo, de su Santo Espíritu. No importa cómo estemos, lo importante es que nos agarremos de ese Espíritu, de ese Cristo vivo, que nos puede levantar de donde sea. Veamos, dice San Agustín de Hipona, ahí pongo una frase de San Agustín: del Espíritu de Cristo no viven sino los que son el cuerpo de Cristo.
Oiga lo que dice San Agustín, ya en el año 400. Si son cuerpo de Cristo todos juntos, ahí está el Espíritu Santo. Clarísimo. Veamos 1 Corintios 10, 17. 1 Corintios 10, 17. Porque uno solo es el pan, aun siendo muchos, un solo cuerpo somos, pues todos participamos del mismo pan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Porque uno solo es el pan, aun siendo nosotros muchos, un solo cuerpo somos, todos participamos del mismo pan, pero no nos sentimos así. ¿Cuántas veces usted va a una misa y si la conocen, si es bonita, si es bonito, lo saludan? Y si no, simplemente la ignoran. Pero se da en casi todas las parroquias por falta de una buena formación. Dice San Juan Crisóstomo, lo come indignamente el que desprecia al hambriento o a cualquier otra persona. No puedes despreciar a nadie. Entonces, no eres cuerpo de Cristo. Terminamos esta sección, el espíritu de comunidad, y entramos a la epíclesis. Esto es bien denso. Vamos a tratar de profundizar un poquito. Hechos 2, 21. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pongo una frase de los padres de la iglesia. Porque así como el pan que es de la tierra, recibiendo la invocación de Dios, ya no es pan ordinario sino Eucaristía, así también nuestros cuerpos al recibir la Eucaristía ya no son corrupción, sino que participan de la resurrección. Esto lo escribe San Irineo, allá en el 208. La palabra invocación ya aparecía en el Antiguo Testamento. Se invoca. Algunos hermanos, que Dios los bendiga, dicen que nosotros somos espiritistas porque decimos la palabra invocación, pero si en la misa, la palabra epíclesis habla de la invocación. Una epíclesis es una invocación que se hace, un llamado que se hace. Concepto. Epíclesis son oraciones de bendición o consagración de los elementos sacramentales. El primero en usarlo fue San Irineo. Pero esto ya venía en el Antiguo Testamento. Invocar es llamar, es pedir que venga. Y el celebrante lo hace. Padre, envía tu espíritu para que este pan y este cuerpo se conviertan. Está haciendo una invocación. La epíclesis sobre la Eucaristía es paralela a lo que se dio en la encarnación. Aquel milagrazo de la encarnación ahora se da en el altar. Ahí está el Padre. Padre, envía. Lucas 1:35. El poder del Altísimo, el Espíritu de Dios estará aquí. Está la Santísima Trinidad. Es el mismo diseño. La primera oración conocida es de mediados del siglo IV en Siria. Y siempre la pusieron después del relato de la institución. Porque este es otro problema que se ha dado. ¿En qué momento tiene que decirse esa oración? Después de la institución de la Eucaristía. Después de las palabras de Jesús. Tomó el pan, tomó el vino, coman esto, coman. Después de esas palabras preciosas de Jesús, aparece el Espíritu Santo, dándole sentido a las palabras de Jesús y transformando el pan y el vino. Va a continuación. Ya desde antiguo sostuvo el Oriente la tesis de que, además de las palabras de la institución, era necesario la epíclesis o invocación desde el principio, dichas al Espíritu Santo para que pudiese tener la consagración de los dones. Esto en la mayoría de las iglesias orientales se da. Veamos Romanos 10:13. Pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si miran abajo en su Biblia, dice que es una cita del libro de Joel, capítulo 3, versículo 5.
Esto sucede más o menos en el año 400 antes de Jesús. Ya en el Antiguo Testamento esa palabra de invocar ya estaba, para mencionar una cita. Entonces no es algo inventado ahora. Desde el siglo XVII se da un problema. Viene la iglesia reformada protestante a decir que eso no, que solamente la palabra. Porque se decía que el celebrante tenía el poder de hacerlo, y para salirse de ese esquema negaron la palabra del Espíritu y se quedaron solo con la palabra de la institución. Y eso entonces la Iglesia Oriental contestó diciendo: la consagración únicamente se da por la epíclesis y no por las palabras de la institución. Ese creó un problema mayor. Supuestamente Calvino, representando a la Iglesia Occidental, dijo: no, solo las palabras de la institución. Entonces contestó la Iglesia Oriental: no, solamente por la epíclesis. Las palabras de Jesús no, la presencia del Espíritu sí. Y se formaron bandos. Por supuesto que Calvino no representaba a la Iglesia Occidental, pero así se entendió. Y de alguna manera la Iglesia precisamente ha caminado en esa línea. Invocamos, dice San Gregorio de Niza, invocamos al Dios amador de los hombres para que envíe su Santo Espíritu para que haga al pan cuerpo de Cristo y al vino sangre de Cristo. San Cirilo de Jerusalén, allá en el 387, San Basilio Magno dice cosas parecidas también. Ciertamente, cualquier cosa que tocara el Espíritu Santo será santificada y transformada. San Ambrosio, en el año 397, Cristo, por boca del sacerdote ministro, consagra los dones. Fíjese lo que estoy diciendo. Cristo, por boca del sacerdote, y el Espíritu Santo, ¿qué? Al principio la Iglesia Occidental le costó mencionar al Espíritu Santo. San Agustín cayó también en esta idea. Después San Agustín avanza y dice: no, es el Espíritu Santo. Veamos 2 de Timoteo 2:22. Hermano, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Perdón? Una pregunta con respecto a esto. Eso se da solamente en la Eucaristía, porque como también en el Evangelio de San Mateo dice: no todo el que diga Señor, Señor se salvará. Por eso es la duda que tenía. ¿Cuál es su duda? Esta, porque aquí dice: todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Dice aquí Romanos. Sí, es exacto. Qué buena su observación. Porque hay que leer diferentes partes de la Biblia. Porque si nos quedamos solamente el que invoque, yo lo invoco y ya soy salvo. Mentira. Si no hacen la voluntad de mi Padre, hay que unir ambos elementos. Invoco a Dios y me dedico a hacer la obra, la obediencia al Padre, entonces sí la hice. Y su observación es muy buena, porque estamos cayendo nosotros como Cristo María en ese problema. Demasiadas caravanas, demasiados retiros, demasiadas vigilias, sí, pero no obedecemos. Llamamos, oramos, cantamos, sí, pero no obedecemos. Entonces no funciona. Y ese problema es universal. Ese problema no es de ahora. Qué buena la observación de la hermana. El problema lo hemos repetido. Yo puedo levantar mi mano, la otra, los pies, invocar al Señor. Si no hago lo que el Señor indica, no me sirvió para nada. Lo estamos diciendo. Rezar 1.000.000 de rosarios, 1.000.000 de Eucaristías, 1.000.000 de caravanas, sí, pero no se trata de eso. Se trata de hacer la voluntad de Dios. Entonces te sacaste buena nota. Sigamos. 2 Timoteo 2:22. Huye de las pasiones juveniles. Persigue la justicia, la fe, la caridad, la paz, en unión de los que invocan al Señor con corazón puro. Palabra de Dios. Ahí está una respuesta para la hermana. Huye de las pasiones juveniles. Has invocado al Señor, qué bueno, pero huye de las pasiones juveniles. Persigue la justicia, la fe, la caridad, la paz, en unión de los que invocan. Ahí está claro. Este es el programa desarrollado. El que va a invocar se une con los que invocan. No ande de amigo, de amiga de los que no invocan al Señor. Pero no solamente de levantar la mano. Huye de las pasiones juveniles,
persigue la justicia, la fe, la caridad, la paz. Si estamos tratando de vivir esos elementos, junto con otros que también los traten de vivir, entonces invoca al Señor y va a funcionar. No sé, hermana, si eso contesta un poco más, amplía la respuesta. Dice San Agustín de Hipona, ya avanzando un poquito: este pan que ven en el altar, santificado por la palabra de Dios, es el cuerpo de Cristo, con la venida del Espíritu Santo. Ya, San Agustín ya avanzó. Dice San Juan Damasceno, el pan de la oblación y el vino y el agua, por medio de la epíclesis y la venida del Espíritu Santo, se cambian de modo sobrenatural en el cuerpo y en la sangre de Cristo. San Juan Crisóstomo, en el año 407, el Damasceno es del 749, no pueden realizarse el cuerpo y la sangre de Cristo sin la gracia del Espíritu Santo. Ahora bien, otras aclaraciones. San Juan Crisóstomo va a decir, siempre en el año 407, no es el hombre quien convierte la ofrenda en el cuerpo y la sangre de Cristo. El sacerdote está solo para cumplir la representación, pero son la virtud y la gracia de Dios las que hace la obra, transformando la ofrenda en el cuerpo y la sangre de Jesús. Es necesaria, dice San Isidoro de Sevilla, un poquito más adelante, en el año 636, es necesaria la invocación del Espíritu para la conformación del sacramento. San Isidoro, español, tiene un poco de distancia con respecto a los otros latinos o romanos, porque España, distante un poco de Roma, tuvo un poco de influencia oriental. Por eso para San Isidoro de Sevilla es fácil decir, no, momento, ¿y la epíclesis qué? ¿Y el Espíritu Santo qué? San Agustín va a decir más adelante, sacramento hecho visible por intervención de los hombres, pero santificado por la acción invisible del Espíritu Santo. Ahí está clarísimo, por la acción invisible. Claro que participamos nosotros. Señor, te ofrecemos este pan y este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, pero el que santifica, transforma, es el Espíritu Santísimo. En el siglo IX, el cuerpo de Cristo no se hace por el mérito del que consagra, sino por la palabra del Creador y la virtud del Espíritu Santo. Pascual Radberto, siglo IX, uno de los teólogos grandes defensores de la Eucaristía en ese momento. Fíjese una cosa, Santo Tomás, 1274, porque él ve, Santo Tomás, la gran cabezota del cristianismo, se da cuenta que hay una lucha. Unos opinan, no, solo la epíclesis, no, solo las palabras de Jesús. Y dice Santo Tomás, no hay por qué contraponer la virtud del Espíritu al valor de las palabras de Cristo. Y él dice, eso es como un herrero que está forjando una cuma. No le podemos dar todo el crédito solamente al herrero. ¿Y el martillo qué? ¿Y el fuego qué? También contribuyeron. Claro que el Espíritu Santo es el que produce eso, pero unido a las palabras de Jesús. El gran problema de nosotros, nos hemos quedado solamente con la Eucaristía y la palabra se nos olvida. Mire cuántos pasan a dar la cita bíblica aquí. Mire cuántos pasan a dar. Ese es el problema. Estamos quedándonos en el puro rito. La palabra unida a la presencia del Espíritu produce el sacramento. Una última cita para ir terminando, Juan 14:26. Juan 14:26, no la teníamos por ahí. Dice, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, se lo enseñará todo y le recordará todo lo que yo he dicho. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor. ¿Dónde está ese momento
recuerda las palabras consagratorias de Jesús. Yo aprendí, les enseño lo que a mi vez aprendí, dice Pablo, que el Señor la santa noche en que fue apresado. Este es mi cuerpo. Cada vez que lo hagan, háganlo en memoria mía. El Espíritu Santo viene a recordar ese momento, pero además a realizar la transustanciación. Terminamos un poquito. Vemos aquí, este es el misal romano, el que se utiliza en la Santa Celebración. Ustedes recuerdan que hay 4 oraciones que se van alternando en la Santa Misa. La primera, se llaman plegarias eucarísticas. La primera, ¿cómo termina? Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. La repite una y otra vez, la unidad del Espíritu Santo. Pero veamos otra, pasemos a la segunda. Dice, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y estamos leyendo la segunda. ¿Cómo termina la segunda? Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Sigamos leyendo. La número 3. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu. Antes ha dicho algo en la introducción, el principio de la plegaria eucarística número 3. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y continúa. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. Estamos en la plegaria número 3. ¿Cómo termina la plegaria número 3? Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Y la 4. ¿Cómo va a terminar también la número 4? Pues igual. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Termino. Conclusión. Las palabras de Jesús, la presencia del Espíritu, la gracia, la fuerza, como dice el texto, producen la transustanciación. Pero no solamente es ahí, tiene que ser ahí. Si no hay una transustanciación en nosotros, estamos perdiendo el tiempo. Porque la razón de la transustanciación no es Cristo por Cristo, es Cristo por nosotros. Cristo no vino, el Espíritu Santo no está en la encarnación de Jesús solamente para que digan, miren qué bonito lo podemos hacer. Es para que usted y yo seamos salvados. Si ahora se produce el gran milagro, es para que ese pan y ese vino sean transformados en el cuerpo y la sangre de Jesús, para que usted y yo también seamos transformados. ¿Por qué no se ha producido esa transformación? La gran pregunta que tendríamos que hacer. ¿Y cuántas horas pasa usted delante de un Santísimo? ¿Y cuántas horas pasa delante de una iglesia, de un templo, de un altar? ¿Cuánto tiempo llevamos en esto? ¿Se ha producido el Cristo vivo en nosotros? Pero si el Espíritu Santo está ahí, hace falta necesario ser consciente. No lo hemos sido. Todos aquí debemos reproducir la imagen de Jesús, la unidad del Cristo. La carta a los Efesios lo va a decir bien claramente, lo va a decir: una sola fe, un solo Dios, un solo bautismo, un solo Espíritu, que vive en todos y por todos. A partir de este bendito día, ya no podemos estar formando islas. Ya no podemos simplemente caminar por la vida
sin luchar porque esa transformación, esa transustanciación se nos note a cada uno de nosotros. No es ir a hacer oraciones de sanación, de liberación, mire, no. Se trata de una transustanciación, una transformación, una conversión. No se trata de hablar de Jesús ni del Espíritu Santo, se trata de dejarse transformar por ellos en Cristo vivos. No hay otra manera de entenderlo. A partir de ahora, usted tiene que revisarse delante de la bendita palabra. ¿Estoy siendo Cristo vivo o solo soy un hablantín de Dios? Un apantallador de Dios. Alguien que deslumbra a los demás. Qué bonito cómo habla, qué lindo cómo predica, qué bonito que haya te dicho. ¿Y tu estilo de vida cómo está? ¿Tu estilo de vida cómo está? ¿Se parece al de Cristo, sí o no? No importa todos los años de experiencia y todos los carismas que tengas. ¿Dónde está tu parecido con Jesucristo el Señor? Pidámosle al Señor en esta hora que por esa gran misericordia nos conceda la gracia de dejarnos conducir por una vida de desierto. Bendito Dios, Padre, como dice la plegaria eucarística, ha llegado el momento, bendito seas, Señor, qué grande es nuestra ignorancia, ha llegado el momento de ser transformado por el Espíritu Santo en Cristo vivos. Ya no podemos seguir avanzando por el mundo como simples cristianos calientabancas de parroquia, simples servidores, funcionarios, burócratas del cristianismo. Ahora ya no queremos hablar solamente de Jesús y del Espíritu, queremos que se nos note. Espíritu Santo, ¿no somos dignos de dirigirnos a ti y de suplicar en el nombre bendito de Jesús que esa transformación se opere aquí y ahora en cada uno de nosotros? Hemos tomado la Eucaristía esta mañana, pero igual como la hemos tomado tantas veces. Y ahora venimos a rogar que a partir de ahora, así como lo hiciste con Jesucristo el Señor, que lo llevaste desde el principio a una vida de desierto, nos ayudes, nos concedas la gracia, aunque indignos somos, concédenos la gracia de vivir en desierto a partir de ahora. Ya no queremos darnos placeres de ningún tipo, ya no queremos andar buscando placeres de ninguna manera. Ahora queremos entregarnos totalmente a la oración, al ayuno, a la penitencia, al desprendimiento total. Ahora queremos, con prisa, a gran velocidad, queremos ser Cristo vivos. Monseñor Romero, tu imagen está aquí. Invocamos tu presencia para que nos ayudes. San Bernardo de Claraval, que hemos hablado un poco en esta jornada. San Pío X, el Papa de la Eucaristía. Santos todos eucarísticos, vengan y ayúdennos porque solos no podemos. Qué pena sería terminar este encuentro y salir igual o peor como hemos entrado. Solo hablando del Espíritu, hablando de Jesús, hablando de María, y no dejarse transformar por María, por el Espíritu, en esos Cristos que el mundo necesita con urgencia. Padre, en el nombre bendito de Jesús, plegaria eucarística, envía tu Santo Espíritu, para que cada uno de nosotros sea transformado y convertido en un Cristo vivo. Por misericordia lo rogamos, lo suplicamos. Ya no queremos andar haciendo tantas cosas en el nombre de Jesús, queremos ser Jesús. Queremos tener la fuerza, la gracia de ser Cristo vivos, con el poder, con la fuerza del Espíritu Santo. Nos da pena, nos da tristeza haber desperdiciado tanto tiempo y no haber alcanzado la meta que es el Padre por el camino que es Jesús. Nos da pena haber caminado tantos años. Vamos al aniversario número 13. ¿Pero de qué sirve? ¿De qué funciona? Si no somos Cristo vivos.
si no nos dejamos conducir por el Espíritu Santo en vida de desierto, Señor, te pedimos que todo el ministerio Cristo María, los que están aquí, los que están en sus hogares, los que están en diferentes lugares, seamos Cristo vivo, viviendo en desierto, sin tener gusto en nada. Aquí se acabaron los gustos. Queremos imitar a esos grandes santos del cristianismo, que no hemos podido, a esa Santa Elena, esa anciana que fue a descubrir los lugares santos. Con qué ardor, con qué amor, con qué alegría lo hizo. Grandes santos eucarísticos, Cristo vivos, a los cuales nosotros no hemos podido imitar. Hacemos obras de misericordia carnales, no las que el Espíritu indica, no las que nosotros decimos. Señor, ¿por qué no podemos avanzar? ¿Por qué vamos tema tras tema y seguimos igual? No pasa mayor cosa. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, con esa fuerza preciosa, grande, hermosa del Espíritu Santo, transfórmanos. Utilice el carisma de sanación, liberación, que sea de transformación, que los hermanos de sanación tienen, para que por misericordia, Señor, seamos transformados en Cristo vivos, con esa fuerza del Espíritu Santo. Señor, queremos ser ese San Antonio de Padua, queremos ser ese San Antonio Abad, queremos ser ese Pío de Petralcina, ese Juan Bosco, queremos ser ese Juan María Vianney, ese Martín de Porres, queremos ser ese Jerónimo Emiliani, queremos ser ese Miguel Febres Cordero, queremos ser esos santos aquí y ahora. Hermanos de sanación, pónganse de pie y hagan la obra de ternura, de compasión que el Señor les ha encomendado. Háganlo con toda la sencillez, con toda la dulzura, con toda la humildad posible. No traten de llamar la atención. Sean limpios para que el Señor haga maravillas a través de ustedes. Señor, utiliza las manos de estos hermanos de sanación, de estas hermanas. Y Señor, conviértenos en Cristo vivos. Bendito Dios. Bendito sea, Señor Dios. Hay muchas heridas aquí. Hay muchas heridas. Hay personas heridas desde pequeños. Bendito Dios. Hay mucho dolor, mucha angustia. Hay problemas también de pareja. Hay situaciones íntimas de dolor. Bendito Dios. Levanten la mano los hermanitos, las hermanitas que necesitan, que sienten que necesitan una ayuda para salir de sus crisis. Bendito Dios. Bendito Dios. Hay un vientre que duele mucho. Bendito sea, Señor Dios. Bendito seas. Alabado sea, Señor Dios. Gloria a ti, Señor Dios. Hay varias hermanas. Allá está otra hermana. Hay dos hermanos allá adelante. Hay un pecho con mucha angustia. Aquí a mi izquierda hay otro hermano también pidiendo ayuda. Bendito Dios. No dejen a nadie sin la obra de misericordia de la sanación. Aquí hay un hermano, aquí atrás hay un hermano también. Bendito Dios, aquí atrás. Bendito Dios, bendito seas, Señor Dios. Gloria a ti, Señor Dios, bendito seas. Señor, por misericordia, Señor, desarrolla más carismas para que podamos ser más útiles. Hay muchas heridas íntimas. Hay unas heridas, está pareciendo una herida pero abierta, sangrante, dice el Señor. Una herida íntima que no ha sido superada. El Señor dice, ese es el origen de tu problema. Esa es la razón de tu problema, dice el Señor. Esa herida sangrante, bendito Dios. Es una llaga, es algo muy abierto, bendito sea, Señor Dios. Hay personas que han sufrido mucho. Escuchan palabras negativas. Hay un dolor de estómago también. Bendito sea, Señor Dios. Gloria a ti. Gloria a ti, Señor Dios, bendito seas. Una frente con mucho dolor, bendito Dios, mucha carga. Hay una persona que se siente como decepcionada, bendito Dios. Bendito seas, bendito Dios, bendito sea, gloria a ti. Aquí hay dos hermanitas pidiendo ayuda, bendito seas, bendito Dios. Hay varias situaciones de intimidad, varios problemas
de pareja con dolor, otra frente con dolor, duele mucho, hay una frente que duele mucho, bendito seas. Allá hay un niño que pide ayuda también, allá hay un niño, bendito Dios, bendito seas, Señor Dios, bendito seas, alabado seas, Señor Dios. Gloria a ti, hay un niño, allá hay una jovencita también que está levantando la mano, allá hay una jovencita que levanta la mano, bendito Dios, bendito seas, Señor Dios, gloria a ti, Señor. Hay un problema de lujuria también, está apareciendo un problema de adulterio ahí. Bendito sea el Señor Dios. Un problema de vejiga también. Sigue sanando por misericordia. Sana, Señor Dios. Cuidado, hay alguien que está dejando entrar demonios en su casa, en su familia, dice el Señor. Bendito Dios. Está apareciendo un equipo de sonido, a través de un equipo de sonido, música no correcta. Bendito Dios, misericordia. Misericordia, Señor Dios. Bendito seas. Falta mucha oración, dice el Señor. Falta mucha oración, bendito Dios. Síguete manifestando, utiliza a los hermanitos, las hermanitas, Señor Dios. Bendito Dios, que están tratando de hacer su obra. Hay mucho dolor, hay mucho pecho con angustia esta mañana aquí. Bendito seas. Otra vejiga con dolor, bendito seas, Señor Dios. Hay confusión mental en alguien, bendito Dios. Bendito Dios, bendito Dios. Sana esas confusiones, Señor Dios. Bendito y alabado seas. Madre Santísima, tú que eres la esposa mística del Santo Espíritu, Madre del Dios y Salvador nuestro, hija predilecta del Padre amado, ruega para que esa transformación se produzca. Ya no queremos seguir pecando, ya no queremos seguir ofendiendo a nuestro buen Dios. Por misericordia, ayúdanos, Madre. Te lo rogamos, tú puedes hacerlo, Madrecita Santa. No permitas que los hermanos que están enfermos se queden decepcionados, que los hermanos que no están viniendo se queden perdidos. Mamita, protege el ministerio, cúbrelo con tu manto purísimo. Ruega al Espíritu Santo que levante este ministerio, que esos Cristos vivos aparezcan aquí y ahora. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos quieres tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Aplausos al Señor Dios Trinitario que nos transforma en Cristo vivo. Bendito sea. Bendito, bendito, bendito sea, Señor. Gracias porque todavía crees en nosotros. Gracias porque confías en nosotros, bendito Dios. La gloria sea para ti. Desde aquí, para el mundo entero, bendito Dios. Desde aquí, cubriendo al Papa, los obispos, los sacerdotes, las religiosas, los misioneros, los monjes, los laicos consagrados, bendito Dios. Gracias. De una vez ponemos el próximo aniversario, el 25 de septiembre, bendito seas. Salude a su hermano, a su hermana y dígale, tienes que ser un Cristo vivo.